palabra rompió mis cadenas. Tu palabra mi alma redimió. Cielo y tierra pasarán, mas tú fiel permanecerás. Libre soy, libre soy. En estos días leí una frase impactante que en esos memes que salen por las redes sociales. La frase es la siguiente: las palabras matan. Si la gente supiera que las palabras equivocadas destruyen expectativas, destruyen relaciones, destruyen autoestima, tendrían un filtro en la lengua. Si no eres capaz de alabar, de engrandecer, de admirar, de amar, quédate con tu boca cerrada. Las palabras matan. Matan la reputación de una persona. Matan la honra. Matan la dignidad de la gente. Y lo vemos a diario. Y de alguna manera lo sufrimos y lo vivimos a diario. Las palabras, las calumnias, las difamaciones, las injurias, el dañar la honra, el ver a alguien que está bien, hay que destruirlo. Y como no lo pueden destruir físicamente, entonces optan por destruirlo emocionalmente. Miren que Jesús pone el asunto en una perspectiva tremenda. En Mateo, capítulo 5, versículos 21 y 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Nuestro Señor entonces primero recuerda el mandamiento: no matarás, o lo que significa homicidio no cometerás. Y luego ubica ese mandamiento en un contexto mucho más exigente. Dice, bueno, ok, no vamos a matar gente con lanza, con cuchillo, con pistola, con revólver. Ojo, el que se enoja con otro es culpable de juicio. ¿Y por qué? ¿Por qué habla del enojo Jesús en relación con el homicidio, con el no matarás? Porque el enojo se manifiesta con palabras. El enojo se descomprime, explota como una olla pitadora, como una olla express, mediante el insulto, mediante la calumnia, mediante la injuria. El enojo se basa en adjetivos calificativos: malo, ruin, ladrón, miserable, mala hija, mal hijo, mal papá, mala mamá. El enojo se basa en adjetivos. Por eso Jesús pone dos asuntos relacionados con el matar emocionalmente a otro ser. Entonces dice, el que insulte al otro, falla. El que maldiga al otro, va a ser echado al fuego del infierno. Insulto y maldición son cosas que nos llevan por el camino equivocado. Son cosas que desagradan a Dios. En otras palabras, son pecado. Por eso el apóstol dice, airaos, pero no pequéis. O sea, nos podemos enojar. Hasta ahí está bien. El problema es que normalmente con el enojo viene el pecado. Viene el insulto,
viene la maldición hacia otro. Y eso es en lo que no podemos caer. ¿Por qué? Porque esas palabras matan. Matan emocionalmente, matan la honra de las personas, matan el buen nombre, el prestigio de la otra persona. Entonces, para Jesús, insultar, maldecir, como consecuencia del enojo, es igual que matar. Y ojo, insultamos y maldecimos ¿con qué? Con la lengua. Y entonces esto deja en claro que al insultar y al maldecir estamos asesinando. Y obviamente no estamos matando físicamente, ni le estamos mandando sicarios, ni una bomba, ni le estamos disparando. No, peor. Matamos la honra, matamos la reputación, matamos el prestigio. Decía, calumniad que algo queda. Las palabras no se pueden recoger. Las palabras se lanzan y ahí quedan, y quedan vivas, y quedan latentes, y quedan con la duda, generan la duda en las personas. Nunca el prestigio o la fama de alguien que nosotros difamemos, calumniemos o injuriemos, o maldigamos o insultemos, nunca la fama de esa persona va a ser la misma. Siempre va a quedar algo completamente roto. Efectivamente, entonces, las palabras matan. Dejan gente muerta que solo es capaz de respirar. Y el apóstol Juan lo confirma. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Si odio a alguien, el odio, ¿cómo se manifiesta? Con desprecio, con actitudes, pero sobre todo con palabras, con la lengua. Y entonces, si odio a alguien, lo estoy asesinando. ¿Y por qué? Porque obviamente va metido en las palabras. Miren lo que ha pasado. En esta moda de perseguir a los acosadores. ¿Y por qué hablo de moda? Porque la gente merece respeto, independientemente de si es hombre o mujer. Merece respeto. Pero ya los límites de lo que están exigiendo como respeto algunas mujeres son límites muy difíciles de cumplir. Es decir, si yo lanzo una palabra, una frase de admiración, de elogio a la belleza, de repente esa frase va a ser mal interpretada o interpretada como acoso por alguna mujer. La cosa está muy desdibujada y muy complicada. Por eso hablo de la moda. No que no sea bueno y sano y justo perseguir a toda persona, a todo tipo o a toda mujer que acose, en el caso de los hombres que acosen mujeres o en el caso de mujeres que acosen hombres. Pero en esa moda muchos han sido asesinados emocionalmente. Tenemos la historia del actor Kevin Spacey. Este señor fue acusado de acosar a menores de edad, hombres. Él salió, reconoció que es homosexual, y entonces en ese proceso otros se unieron a la acusación y comenzó un verdadero calvario contra este actor. Le cancelaron los contratos y todos comenzamos a ver a ese actor que nos había divertido, que nos había sorprendido con varios de sus personajes o muchos de sus personajes. De repente lo comenzamos a ver como un monstruo. No como el gran actor, sino como el monstruo acosador de niños. Pero los hechos por los que fue acusado se desmoronaron en el juicio. El denunciante resulta que borró evidencias que favorecían a Spacey. El tipo también
el acusador le había mentido sobre su edad al actor. Finalmente, el juez desestimó el caso y archivó la acusación contra Kevin Spacey. Entonces, a este actor, por lo visto hasta el momento, lo asesinaron emocionalmente. Nada más. Porque las pruebas, los hechos, los testigos, las evidencias, no dieron para acusarlo. Dieron para archivar la acusación. Sin embargo, acabaron con su honra, con su reputación, con su fama. Yo no me imagino a nadie, nadie sensato, en un aeropuerto tomándose una selfie con Kevin Spacey. No me imagino a Kevin Spacey montándose en un avión, sentándose en una silla, ¿cómo se sentirán los que están al lado? ¿Y él cómo se siente cuando sabe que todos los que están alrededor lo señalan como un monstruo? Entonces, lo vemos como un enfermo sexual, como un depravado. Pese a que el juez ya dijo, no hay nada. No importa, lo seguimos viendo como un monstruo, como un enfermo sexual. Miren lo que pasa hoy en día. ¿Cuántos padres, cuántos papás son acusados de violación por sus esposas en medio de un divorcio? Muchos. Y estos hombres tienen que vivir un verdadero calvario, un martirio completo durante todo ese proceso para demostrar que no son violadores, que no son acosadores, que no son depravados. Y al final del ejercicio, una venganza por odio, ¿cómo afecta a ese niño o a esa niña? ¿Cómo queda la imagen de papá ante ese hijo o ante esa hija? Queda destruida, completamente destruida. Entonces fíjense que el ejercicio del odio con el asesinato emocional no termina matando solo a la persona, también deja gravemente heridos a otras personas que están a su alrededor. La calumnia, la injuria, es la forma más fácil de matar a alguien. Con la palabra, con las palabras, con la lengua, es una muerte garantizada y la gente cree que es de poca monta. Pero resulta que no. Es muy grave matar a la gente con la palabra. Vamos a leer Proverbios, por favor. Proverbios, capítulo 22, versículo 1. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Con los chismes, con las habladurías, con la mala fe, se destruye la reputación de la gente, se destruye el trabajo de la gente, se destruye la honra de la gente. Siempre una persona que ha sido calumniada va a llegar y va a tener un enorme interrogante arriba, encima de su cabeza. ¿Será tan malo como dicen? ¿Será tan ladrón como dicen que es? ¿Será tan intrigante como dicen que es? Es decir, se quita la vida con la lengua. El buen nombre, la buena fama, dice la Biblia, son más valiosos que las posesiones. Por eso, nosotros tenemos que cuidar mucho las palabras que pronunciamos. No un filtro, tener 5 filtros en la boca, en la lengua, antes de pronunciar algo contra alguien. No debemos darnos el lujo de pisotear el nombre de los demás. Y sobre todo, tampoco pisotear la autoestima de los demás. Miren, las palabras no se las lleva el viento. Las palabras tienen poder. Las palabras equivocadas destruyen expectativas.
¿Cuántos hijos no son destruidos por las palabras de sus padres? Ah, mi hijo, es que usted es muy bruto y usted no puede con esa carrera. No, mi hijita, eso es para hombres. ¿Cómo se le ocurre estudiar eso? No, papito, es que usted es muy feíto para que piense en tener una mujer bonita a su lado. No, mi hijo, usted es muy celoso. Y entonces no puede tener sino una mujer fea, ¿no? No se le ocurra conseguirse una esposa bonita porque se le va a volver la vida un infierno. Bruto, monstruo, cantidad de cosas que se les ocurren a los papás, a veces con una intención que no es mala, pero a veces con toda la rabia, con todo el enojo, lanzan maldiciones e insultos contra los hijos. Un padre que le dice a su hijo que es bruto, que no sirve para nada, lo marcó, lo maldijo, destruyó ahí la autoestima y las expectativas de ese muchacho o de esa niña. Un comentario sobre una supuesta infidelidad puede destruir un matrimonio. Un chisme, uno, puede destruir una amistad. Por eso hay que tener filtros en la lengua. Una rienda más poderosa que la que tiene el freno de un caballo. Porque lo cierto es que cuando insultamos, cuando maldecimos, todo eso que decimos está hablando únicamente de nosotros. Entonces, puede que asesinemos a otro o a otros, pero la primera víctima de esa habladuría, de esa calumnia, de ese insulto, de esa maldición, la primera víctima es quien la profiere, es quien lanza eso. Vamos a leer Lucas, por favor. Lucas capítulo 6, versículo 45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Quien solo murmura, quien solo calumnia, quien tiene como entretención, como única razón para vivir, ir calumniando, pisoteando, difamando e injuriando a los demás, está sacando solo lo que tiene en su corazón. Está mostrando quién es, queda en evidencia. Y queda en evidencia ante Dios y ante los hombres como una persona mala, como una persona inicua. Queda y es evidente que solo tiene maldad en su corazón y en su mente. Si no tiene palabras de bendición, sino de maldición para todo el que se le atraviesa por su mente y por su corazón, esa persona solo tiene maldad en su corazón y en su mente. En cambio, el buen tesoro que se manifiesta por la boca saca lo mejor de otros. Esa palabra de motivación, esa palabra de bálsamo, esa palabra de corrección con amor. Esa palabra obtiene lo mejor de otros y muestra lo mejor de nosotros mismos. Miren, el mal tesoro, ese que menciona nuestro Señor Jesucristo en Lucas 6:45, vamos a verlo desde la perspectiva del diccionario. Tiene manchas, es una persona que tiene manchas y suciedad. Es que el que es impuro, indecente o escandaloso. El que es miserable o muy pobre. Eso es la definición de una sola palabra: sórdido. La sordidez es eso. Manchas, suciedad. Cuando una persona solo tiene manchas y suciedad en su mente y en su corazón, ¿qué va a dar?
suciedad, impureza, indecencia, escándalo, miseria. Eso es lo que va a pronunciar su boca. Si su mundo mental, espiritual y emocional es sórdido, pues eso es lo que va a dar, sordidez. Y es de esa sordidez que nosotros los cristianos tenemos que salir corriendo, tenemos que huir de la sordidez, tenemos que huir de las manchas, de la suciedad, de la oscuridad, y tenemos que irnos hacia la luz. Tenemos que buscar constantemente mantener pureza. ¿Y cómo mantenemos la pureza? Alejándonos del pecado. Y si pecamos, confesarlo. Tenemos que alejarnos de la indecencia y acercarnos a lo que es decente, a lo que es bueno. Tenemos que alejarnos de la miseria y de la miseria y de la pobreza espiritual. Y tenemos que buscar las riquezas en Cristo Jesús, que son las riquezas del reino de los cielos. No las riquezas acá de cosas y de dinero y de cuentas en los bancos. No. Las riquezas del reino de los cielos. Eso que estamos heredando como hijos de Dios. Entonces el mal tesoro es sórdido. Y la persona que solo saca mal tesoro de su corazón y de su mente es sórdida. Un comentario tonto, difundido con tergiversación y mala intención, puede generar odios, rencores, resentimientos y hasta la muerte física. Un comentario malintencionado puede llevar a otro a odiar a tal punto que quiere quitarle la vida físicamente a otra persona. Pero lo peor es que todos, en mayor o menor grado, utilizamos la lengua como un arma. Por eso es fundamental que tengamos claros los alcances de la lengua, porque puede matar. Vamos a leer Santiago, capítulo 3, versículo 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. La lengua es fuego, es un combustible que crea incendios incontrolables, que genera unas enemistades y unos resentimientos y unos dolores y unos odios portentosos. La lengua es un mundo de maldad, porque no hay límites para lo que puede dañar. No sabemos la palabra que lanzamos, no sabemos hasta dónde puede llegar y los daños y las consecuencias que puede ocasionar. No hay límites para la maldad que puede pronunciar. Además, la lengua, y esto es bien interesante, contamina todo el cuerpo. Porque si es mi lengua, me ensucia, ¿no? Me convierte en murmurador, en chismoso, en calumniador, en injuriador, en difamador, ¿verdad? Me hace pecador. Y además me hace asesino. Suficiente suciedad, ¿no? Pero también contamina a quien escucha. También deja dudas, rencores, sentimientos negativos, sentimientos deplorables, sentimientos de rencor, de remordimiento, de rabia. Eso siembra. Una calumnia o una palabra o una murmuración siembran, son una semilla nefasta en el corazón y en la mente de otros. Un asunto interesante de lo que dice Santiago, el apóstol Santiago ahí, es que inflama la rueda de la creación. Un comentario puede dañar a centenares de personas. Puede ocasionar miles de malos sentimientos, de odios, de maldiciones.
puede endurecer corazones que van a dañar a su vez a otros corazones. Un comentario puede matar a muchos emocionalmente. Hay que tenerlo claro. El enemigo disfruta, utiliza como una de sus herramientas favoritas el mal uso de la lengua. Él anhela, quiere que utilicemos mal la lengua, que asesinemos con ella. Y que si esa calumnia o esa frase o esa murmuración puede dañar a 20, 30 o 100, para él, perfecto. Por eso, la lengua, ese incendio que hace, dice a su vez, es inflamada desde el infierno. Es motivada, es soplada esa llama por Satanás. Por eso, tengamos en cuenta que el silencio es virtud. Si no somos capaces de alabar, si no somos capaces de engrandecer, si no somos capaces de lanzar palabras de admiración, guardemos silencio, quedémonos callados. Ciertamente ningún hombre puede controlar la lengua. Y todos, mientras estamos en esta predicación, estamos pensando, mi lengua se fue tal vez en esta ocasión, o en tal ocasión, o en tal ocasión. Pero eso no implica que no demos lo mejor de nosotros para no asesinar con nuestra lengua. En resumidas cuentas, hay que obedecer. Vamos a leer Mateo, capítulo 12, versículos 36 y 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Las palabras que asesinan son palabras ociosas. Las groserías son palabras ociosas. Hablar de los demás eso es palabras ociosas. Y ni siquiera pensemos si es que lo que estamos diciendo es verdad o es mentira. No. Hablar de los demás se constituye en palabras ociosas. Obviamente, calumniar a los demás es sórdido, es ocioso. Y de esa ociosidad vamos a darle cuentas a nuestro Señor. Porque las palabras para bendecir nos van a beneficiar. Pero las palabras por maldecir van a ser una carga, van a ser una maldición. Entonces, cuando nosotros decidimos pronunciar palabras de maldición contra alguien, los primeros que vamos a hacer, que estamos siendo maldecidos, somos nosotros, los tres. Y solo una maldición para la otra persona. Perdimos. Si nosotros obedecemos, eso significa que cumplimos lo que Dios quiere. Es decir, que pronunciemos palabras de bendición. Y si no tenemos palabras de bendición, guardemos silencio, que Dios se encarga. Bendigamos, hablemos lo bueno, elogiemos, seamos bálsamo, corrijamos con amor, con respeto, corrijamos constructivamente, pero no nos dejemos meter en esos círculos infernales de calumnia, de chisme, de enredo, de habladuría. No nos dejemos meter, porque es muy fácil meterse en esas espirales de violencia, de sangre emocional que va corriendo por nuestra boca, por nuestros labios, por nuestras manos. No incurramos en eso.